Bueno, y ahora sí, damos la bienvenida con este fuerte aplauso a Francia Castaño. Ella es optometrista, especialista en lentes de contacto, y con este aplauso le damos la bienvenida. Eso. Primera vez aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Chicas, muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, muy felices porque este es un tema que a veces o pocas veces nos detenemos a prestarle Pensar. atención. Claro que sí. Doctora, muchísimas gracias también porque, bueno, siempre acá en Así Somos tenemos la costumbre no solamente cuando nos visita un especialista tratar el tema que está propuesto, sino que las personas puedan aprovechar su presencia para hacer varias consultas. Pero hoy vamos a hablar de esos efectos que tiene el aire acondicionado en la salud ocular. Tengo que comentar que hace unos días mi hermano, muchísimas gracias, mi hermano estaba yendo a una cita justamente con el optometrista y él decía, yo creo como que, no sé, no estoy viendo bien. Y resulta que él creía que tenía su graduación pues más alta, que se le había desarrollado tal vez más problema visual. ¿Y qué era? Que tenía el ojo seco. Ay. Producto justamente de toda la condición de la oficina. Claro. Bueno, ahorita todo este tema del ojo seco es bastante común, a pesar de que nosotros creamos que es algo que no les afecta a las personas, es más bien bastante común. Primero, como tu hermano, hay muchos pacientes que les pasa exactamente los mismos, hay pacientes que tal vez nunca han usado anteojos, llegan a consulta y el primer síntoma es estoy viendo borroso. ¿Qué es lo que pasa? Que la principal estructura del ojo, que se humecta por medio de la lágrima, es la córnea. Y esta es la que genera que usted pueda ver como tiene que ver, digamos que en HD. Aparte de un montón de procesos fisiológicos y visuales que pueden generar también mala visión. Pero sin embargo, cuando uno tiene muy buena visión o ya tiene la corrección en el anteojo, en los lentes de contacto, o es un paciente que nunca ha usado nada y tiene ojo seco, la persona va a empezar con el primer síntoma de visión borrosa. Empieza después con una sensación a que tiene basurita en los ojos, ya notamos que se le ponen rojos muy frecuentemente. ¿Y qué es lo que detona ya el último síntoma? Que las personas dicen, al final del día termino con los ojos sumamente cansados o me arden. Y ahí ya tal vez el paciente tiene un ojo seco un poquito más avanzado de si hubieran acudido a consulta más rápido. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Como todo, ¿verdad? Nos damos cuenta que tenemos algún tipo de padecimiento hasta que ya hemos avanzado. Doctora, hay algo curioso. Yo en algún momento había tocado el tema con algún especialista también y corríjame por favor si me equivoco. Decían, lo irónico del ojo seco, Rose dando el ejemplo muy bien, Exacto. colocándose las gotas, y es que a veces uno cree que el ojo seco es que literalmente se seca, pero a veces puede ser un ojo lloroso también, un ojo que padezca. Claro, de hecho la lágrima tiene 3 componentes importantes. Tiene agüita, grasita y tiene una composición que puede ser un gelcito. No todos los pacientes que tienen ojo seco van a ser ojos literalmente sin agua. Hay otros pacientes que al contrario tienen demasiado líquido y más bien dicen, como los señores, ya después de que empiezan a pasar una fase de que la piel se estira, entonces ya los párpados no sostienen tanto esa posición, empiezan más bien a tener un lagrimeo más frecuente y eso también es un ojo seco. ¿Ve? ¿Y Rose qué está haciendo? Hay muchos tipos de lágrimas, de hecho las que más se utilizan que son para pacientes que pasan mucho tiempo en aires acondicionados o en computadoras, es más que todo para mantener la lágrima o en la superficie ocular humectada. Pero siempre es importante también hacer una prueba de ojo seco y así se determina qué tipo de ojo seco tiene el paciente. Hay algo que Rose estaba haciendo que uno ve con frecuencia en las personas. Rose estaba echando gotitas. La doctora nos trajo gotitas y me hizo recordar que yo ocupo ponerse gotas cada 4 horas. ¿Ve? Cada 4 horas. Pero yo les voy a contar por qué, Nati, y le meto ahí, como dicen popularmente, el caballo. Yo me operé láser. Siempre pues usé lentes de contacto, ya no los uso. Bueno, debería de usar uno, porque esas operaciones láser pues me contaron que se vencen y así fue en mi caso con un ojo. Pero el punto es que no soy constante con las lágrimas artificiales. Y eso realmente me afecta la visión y me afecta pues inclusive hasta el cansancio visual. Sí, bueno, hay un dato curioso que si muchos pacientes no saben, comiendo más de 3 veces pescado o alguna fuente del mar, pescados, camarones
más que todo es omega 3, también podemos ayudar a producir lágrima natural. Entonces, si tal vez el paciente no le gusta tener la fuente completamente de la proteína como del mar, del pescado, no les gustan los mariscos, o bien tienen alguna alimentación diferente, se puede hacer por sustitución de omega 3. Entonces, eso también puede ayudarle a los pacientes a aumentar una capa que a partir de los ácidos grasos se fortalece y tratamos de que no se evapore la lágrima tan fácil. Entonces a veces uno puede ser consciente con muchas cositas en el día. Excelente, bien, recuerden que tenemos aquí a nuestra especialista con nosotros para evacuar sus dudas, así que ya sea de este tema específicamente o alguna otra inquietud que usted tenga relacionada con la salud ocular. Hoy está con nosotros la optometrista, especialista en lentes de contacto, Francia Castaño, para que si a usted le pasó algo, no sé, si vieras que se me metió una basura hace días y me ha pasado esto y esto, bueno, aproveche y nos envía su consulta al 57-000-915. Creo que una de las cosas que también suelen, por supuesto, afectarnos un poquito más es el uso del aire acondicionado, pero también estamos ahora experimentando muchos cambios ambientales, doctora. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron un video que se viralizó este fin de semana de una tormenta de polvo que hubo en Punta Arenas. Claro, sí. ¿Verdad? Y bueno, yo andaba en la zona de Guanacaste y había, como diría mi abuela, que en paz descanse, un chiflón y con mucha basurita y mucha tierra. Se habla del polvo del Sahara, que la ceniza volcánica. ¿Hasta qué punto esos factores ambientales, además del aire acondicionado, pueden ser un factor de riesgo o del cual nosotros debamos protegernos un poquito más y no dejar solas a las pobres pestañas? Claro que sí, no, de hecho, Natalia, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que entra al ojo tiene un mecanismo especial para poderlo desechar. Polvo, el humo, residuos, incluso a veces si nos cae una basura y no nos damos cuenta, ¿qué es lo primero que hace el ojo? Empieza a llorar. Ajá. ¿Por qué? Porque la lágrima es el primer mecanismo que tiene el ojito para empezar a botar todos los residuos que pueden quedar dentro de mi ojito. Entonces, cuando nos cae polvo, ahorita que hay brisa volcánica, que pasan estas cosas en climas muy secos como Guanacaste, también es muy particular. El paseo de la empresa fue el miércoles pasado, fuimos a Ponderosa, entonces nos pegaban esos chiflones de polvo. Ajá. Y todo el mundo decía, aquí ocupamos gotas, solamente como 3 andaban gotas, vea qué barbaridad. Entonces nosotros decíamos, ¿verdad? Qué importante, porque a veces cuando nos cae algo en los ojos también es importante tener a la mano por lo menos una gotita, o si no hay gotitas y es algo más peligroso, que ya empezamos a sentir la sensación más alta a nivel de arena, pueden lavarse tal vez con agüita, que sea lo más rápido. Pero si ya uno empieza a sentir muchísimo el síntoma de arena, de ardor, y que no baja tal vez la sensación, es mejor acudir a donde un especialista para revisarlo más a detalle. Pero sí es algo muy frecuente y puede pasar. Tenemos muchísimas consultas, así que gracias por hacerlas llegar hasta nuestro WhatsApp 57-000-915. Ok, vamos a ver, nos cuentan aquí, Nati, Rose, yo no trabajo con aire acondicionado porque mi trabajo es en el campo, al aire libre. Últimamente es muy frecuente que por momentos veo manchas oscuras y borroso. ¿Es normal esto, doctora? Bueno, en realidad si vemos manchas como tal, que son ya espacios negros, es mejor revisarlo con urgencia, porque eso sí puede ser algo más allá de la superficie anterior del ojito. Hay muchas manchitas que pueden ser tanto en la retina, que sí, eso es muy importante revisarlo con un fondo de ojo bajo dilatación, pero tal vez no está tan relacionado como tal a un ojo seco. O podrían ser como mosquitas que vuelan dentro de mi ojito, que cuando uno ve una luz, ve la mosquita que va caminando por ahí. Entonces usted vuelve a ver una pared y ahí la ve. Eso se llaman moscas volantes. Eso sí podría ser un poco más común, pero para descartar cuál de las dos es mejor hacerse un fondo de ojo lo más rápido que pueda, porque si fuera algo un poco más serio, sí es delicado. Entonces eso sí hay que revisarlo rápido. Ya que estamos hablando del fondo de ojo, doctora, dice, hola, buenos días, mi consulta es, mi hija tiene miopía y astigmatismo, ella tiene oportunidad de usar lentes de contacto con una graduación alta y si es operable.
Claro que sí. De hecho, todos los lentes de contacto se pueden utilizar. Hay muchísimos exámenes especiales para saber qué tipo de lente de contacto también puede utilizar la persona. A veces no es solamente una marca o un tipo de lente específico, incluso en las personas que tienen miopía y astigmatismo, dependiendo de la graduación, cuando son miopías altitas, se puede utilizar un tratamiento que es un lente de contacto para dormir. Y cuando me levanto ya no necesito andar ni anteojos ni lentes de contacto. Corrijo la miopía mientras duermo. También astigmatismos. Para eso hay que hacer como una prueba especial para que el paciente revise si la córnea es completamente apta para el tratamiento. Valoramos si el paciente tiene ojo seco, que no tenga alteraciones previas, y si todo da indicadores positivos, se puede usar un tratamiento incluso para dormir. O si el paciente dice, no, mejor me quedo con lo tradicional y prefiero andar lentes de contacto solamente durante el día y mi proyecto es operarme en el futuro, también se puede. Doctora, una consulta, ahora que usted toca los tipos de lentes de contacto. Antes nada más habían dos opciones, los rígidos y los blandos, ¿verdad? Ajá. Yo empecé a usar lentes de contacto muy pequeña y recuerdo que el mismo lente rígido hacía que la gente no quisiera usar lente de contacto. ¿Qué tipos de lentes de contacto existen ahora en el mercado? Ahorita hay un montón de lentes de contacto, incluso en Clínica Estudio Visual tenemos más de 30 marcas de lentes de contacto. Hay de todo un poco, hay lentes de contacto que se pueden usar para dormir, corregimos la miopía. Hay pacientes que tienen más bien alteraciones como queratocono y ya son miopías muy altas con astigmatismos muy altos y aparte de esto tienen complicaciones mayores que pueden llegar a tener hasta un trasplante en el futuro de córnea. Y hay lentes que ya son mejorados al gas permeable que nos decía Rose hace un ratito. Antes el lente era muy incómodo porque era chiquitito. Ahora los esclerales son más bien muy grandes y son más fáciles de poner, el paciente no lo siente, se puede usar durante más horas, ayuda a combatir el ojo seco porque este lente se pone con un líquido previo antes de ponérselo. Entonces ayuda a aumentar también la parte de la córnea y tiene mejores resultados que un lente de contacto tradicional. Aparte, entre blando y esclerales hay una diferencia muy alta que es que tal vez se van a contaminar un poquito menos porque no están expuestos los materiales a tantos factores ambientales, ¿verdad? El polvo, el humo, cositas que pueden contaminar. Bueno, doctora, gracias. Aquí seguimos con las consultas y Frank nos cuenta que él se sometió a una operación láser en Estados Unidos en el año 2007. Dice que tenía que hacerse un mantenimiento, un tune-up, dice él, a los 6 años y no lo hizo. Hace 4 meses se hizo un examen ocular y le recetaron anteojos nuevamente. Sin embargo, después de dar tiempo para ajustarse a la prescripción de los anteojos, dice que no puede leer letra muy pequeña y la vista la tiene siempre cansada. Y también consulta acerca de las gotas, porque dice que no puede usar cualquier tipo, sino las que son llamadas real tears. Ok, en el caso del paciente de Frank, hay que valorar varios puntos. Entonces, lo primero, lo que le recomendaríamos es hacerse un chequeo especial para poder detallar un poquito más todos los síntomas que está presentando, pero una de las principales causas del por qué puede ser que después de esta cirugía le esté empezando a costar ver también un poco es si ya pasó los 40 años. Después de los 40 casi siempre tenemos una dificultad para ver de cerca. Y con el tema de las gotas, hay muchísimos tipos de gotas. Hay gotas que son especiales para los pacientes que se quedaron sin la parte acuosa, o sea, sin la parte de la agüita en la lágrima. Hay otros pacientes que pueden utilizar una gota que sea un poco más grasosa y si se usan muchas veces al día se le pide al paciente que utilice gotas sin preservantes. Entonces, este paciente sería muy importante que acuda a una consulta especial para poder recomendarle más bien una gota específica a su ojo seco o bien, si es que ya tiene presbicia, mejor ayudarle con esa parte, ¿verdad? Doctora, ahora que mencionaban los tipos de lentes de contacto, también pienso en que dijimos antes de la pausa que hablaríamos de los tipos de gotas y también esto ya nos da un poquito de pie a entender un poco cómo debemos cuidar nosotros el frasquito de gotas que utilicemos. Por ejemplo, ¿lo debemos prestar? Lo ideal es que no se preste, es algo tan personal como el cepillo de dientes. Imagínense. Es que no solo en época de pandemia, ¿verdad? Tenía uno que restringir ciertas prácticas muy solidarias, de muy buen corazón, pero a menos de que esté nueva, yo puedo ofrecerle o no gotas a otra persona si son de uso personal. Sí se puede tal vez ofrecer, pero tenemos que tener mucho cuidado de que tal vez el gotero, la punta del gotero no toque ninguna parte del ojo de la otra persona y también por cuidado personal,
tampoco debería de tocar ninguna superficie de nuestro ojo. También, más que todo, a veces las personas utilizan las gotas fuera de sus cajas o las andan en los bolsos. Usted ve que sacan de la guantera del carro una gota, por allá sacaron una billetera y andan ahí también una pastilla, una gota. Entonces, con esos temas siempre hay que tener cuidado porque el gotero se puede contaminar. Y eso aplica también para la solución salina de los lentes de contacto y el estuche. Todo. Entonces, normalmente nosotros, después de consulta, cuando ya el paciente se va con todo su kit, le damos una cartucherita al paciente especial, selladita, para que él pueda guardar todos los implementos, porque cada cosa que tenga que ver con plástico y agua puede contaminarse en el futuro. Entonces, casi siempre se tienen que desechar incluso. Bueno, gracias a todas las personas que nos han enviado sus consultas y ya para ir prácticamente cerrando el tema, doctora, y concluyendo en cositas que hemos hablado, grosso modo, ¿verdad? Porque sabemos que aquí es para profundizar muchísimo más en todas las aristas de este tema. ¿Qué diferencias hay en cómo afecta el aire acondicionado a personas que han tenido previamente enfermedades como conjuntivitis, blefaritis o alergias oculares versus las que no? Bueno, lo primero es, siempre que hay una conjuntivitis, hay una infección o por alguna razón el paciente tiene ya frecuentemente orzuelos, que por ahí escuchamos una pregunta de una paciente, esa persona ya tiene alterada una superficie del ojito que produce cierta grasita. Entonces ya ahí vamos a saber que la persona puede tener muchos indicios a tener un ojo seco, más por la parte evaporativa. Entonces ese es un ojo seco que se le evapora la lágrima muy rápido porque no tiene tal vez la consistencia completa o su estado de lágrima, las glándulas de meibomio del ojito no están dentro de la función normal. Entonces esos pacientes deberían de utilizar una gota específica para. Y los pacientes regulares que tal vez nunca han presentado un orzuelo, no tienen blefaritis, tal vez no les pica tanto los ojitos, más bien podemos utilizar como las que ustedes tienen ahorita, que son humectantes, van a tener un poquito más de agua, entonces son muy ideales para utilizarlas dentro de los aires acondicionados, pantallas, y pasamos todo el día tal vez en un ambiente controlado de oficina, es una opción muy buena para utilizar. Idealmente yo creo que pedirle en una óptica, ¿verdad? Puede ser en una óptica y preferiblemente en Clínica Estudio Visual. Que ahí es a donde la podemos encontrar, Ahí doctora. nos pueden encontrar. Tenemos 16 sucursales en todo el país, próximamente 17. En Escazú hay una nueva y por ahí nos pueden encontrar. ¿Hay algún número telefónico que quiera brindar o redes sociales? Bueno, nos pueden buscar como Clínica Estudio Visual en todas las redes sociales o por WhatsApp al 8793-0101 o si no, por teléfono al 2221-4181. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. A Ella ustedes por la es oportunidad. Francia Castaño. Así la hemos hoy recibido muy gustosos. Doctora, usted es optometrista con especialidad en lentes de contacto. Ojalá que no sea la última vez que nos acompañe. Ojalá que no. Ahí estamos para venir más frecuentemente. Muchísimas gracias. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.